Y entonces, ya hecho el servicio social, cuénteme, Francisco, ¿qué ha estado viendo usted? Bueno, Usted yo como siempre está viendo un montón de cosas más que yo. generalmente veo muchas cosas y algunas Ajá. no las anoto, pero Digamos, como lo... de hecho he empezado un montón de series en Netflix, no te imaginas, ¿Y qué? ¿Las has y ni tirado? siquiera las anoto porque empiezo y el primero, segundo y tercer capítulo ya quiero botarlas. Eso es para la gente que me sigue en TV Time, ¿verdad? Que Ajá. es un software donde vas anotando los capítulos que has visto de cada serie, que para mí se ha convertido en algo esencial, porque a veces pierdo por dónde voy. Cierto. Estoy viendo una serie y pierdo por dónde voy, Ajá. ¿verdad? Porque la dejé botada un momento, porque cosas de la vida y demás, Ujú. y después quiero retomarla, entonces, ay, ¿por qué capítulo iba? ¿Verdad? Entonces, los que me siguen en TV Time, ahí van a ver, me buscan como Francisco Retana, ahí voy poniendo, digamos, que estoy viendo, pero sí no he notado un montón de cosas Ok. que he estado viendo y es que no, definitivamente. No dan para No más. dan para más. Es Ujú. más, hay que hacer otro programa de todas esas series que empecé y Y definitivamente no dieron para nada. las no recomendaciones. Las no Ah, ok, recomendaciones me gusta ese programa, para nada, me gusta esa idea. ¿verdad? O sea, Ah, es basura, ¿verdad? Porque yo creo que suben un montón de basura en Netflix, de verdad, sinceramente. Y he escuchado a muchos de mis amigos, madre, recomiéndeme algo, porque he empezado varias cosas y definitivamente no me y gustaron, ¿verdad? Y sí. entonces uno tiene que por lo menos hablarle de alguna Ajá. serie que uno sienta que le puede gustar, ¿verdad? Entonces ya uno habla de Mindhunter o uno habla de ciertas cosas que le han gustado, Ujú. Vikingos, que está ahí en Netflix, ¿verdad? Entonces ya uno más o menos sabe que le puede gustar Pero bueno, ya, a la gente. demasiadas vueltas. ¿Qué has estado viendo? Ay, bueno, últimamente, Oh my God. bueno, he estado viendo, no debería hablar de esta porque no ha terminado, pero Ujú. Star Trek Picard Ah, sí, la famosa Picard, que dio es- mucho que hablar, ¿verdad? ha dado mucho. Ha dado mucho que hablar y generó muchísima expectativa de ver a Patrick Stewart de vuelta. Y ver, digamos, la generación, digamos, que uno se acuerda, digamos, Ajá. y entonces tiene personajes, bueno, al menos ha salido personajes de dos de las series, ¿verdad? Y es un ejercicio también de nostalgia, ¿verdad? Un Ah, sí, poco, ¿verdad? Con respecto a la nueva por generación supuesto. y a las series que hubo en ese momento. Ujú. Vuelven cosas como los Borg y cosas de Ujú. ese tipo, al menos hay un cubo Borg que fue capturado y hay una Cubo Borg hay capturado. un Eso cubo no Borg suena capturado. factible. Pero, pero bueno, Ajá. no voy a decir mucho, Sí. mucho de la serie, pero eh, tiene el problema de que se aleja demasiado del mundo de Roddenberry Ajá. que vimos en la primera serie, digamos, en la primera generación. Sí, este futuro idealizado, Ese ¿verdad? era un futuro idealizado de donde todo el mundo convivía bien entre ellos, donde la gente de la Federación en la Tierra había eliminado el hambre, había eliminado las guerras, Ujú. la peste, La pobreza, la todo eso pobreza, del estaba todo, superado. era todo eso superado. Pero con las películas nuevas, digamos, las de Ujú. J.J. Abrams, con Sí, esta, especialmente con Discovery. sí, Discovery y esta nueva serie, ya no nos tragamos el cuento idealizado de Ujú. aquella federación, de aquella humanidad ya que había sobrepasado todo ese tipo y había trascendido. Aquí siguen siendo los mismos seres humanos mezquinos y corrientes de todo el tiempo. Entonces se aleja mucho de la idea original de Roddenberry, Ajá. ¿verdad? Entonces ahora tenemos una corrupción en la federación. Desde hace mucho tiempo nos habían hablado de una policía en medio de ahí que no Ujú. se conocía, estaba en medio de la federación para la gente que más bien comete crímenes adentro, como los de la policía militar, digamos, Ajá. ¿verdad? Y este tipo de cosas no nos llevan a buen puerto, ¿verdad? De hecho, no es la federación que uno conoce desde el puro principio y bajo ese panorama es que empieza Picard. Ajá. Él ya es retirado y se retiró precisamente por un problema con la federación, porque Ajá. la federación dejó el mundo de un montón de gente, esta gente que se parecen a los Los vulcanos, los Romulanos. romulanos, Ujú. ¿verdad? Que siempre fueron los villanos, Ujú. ¿verdad? Que siempre han sido villanos, ¿verdad? Por su sequedad, ¿verdad? Y porque era el imperio romulano, ¿verdad?
igual que los Klingon, siempre han pertenecido, digamos, como ciertas diferencias, ¿verdad?, entre la Federación y ellos. Su mundo explota y la Federación promete ayudarles, y al final de que los saca del mundo, hasta ahí llega la ayuda que le presta la Federación, y entonces Picard se enoja porque nunca los restablecieron en otro lugar donde pudieran ellos desarrollarse, y la Federación básicamente los abandona, los abandonaron ahí donde quedaron, ¿verdad? Entonces Picard queda como el mentiroso ante el pueblo romulano. Entonces ahí, bajo esa premisa, empieza la serie un poco, y dos chicas que son dos gemelas son las que tienen problemas esta vez, y entonces Picard empieza a darse cuenta que estas dos chicas tienen algo que ver con su historia anterior, con la nueva generación, sobre todo con un personaje que todos amamos, que es Data. Y entonces ya empieza ahí el asunto. Entonces es una serie que apenas va por su primera temporada, aunque es Star Trek, es el mundo de Star Trek, son los personajes de Star Trek, no se siente, no se siente Star Trek. A veces no se siente como Star Trek. Sí, yo no la he empezado a ver y los comentarios no me han dado ganas de verla. Sí, entiendo que está bien hecha, que está interesante, pero esas cosas yo no veía Star Trek por eso. Yo no veía Star Trek por la miseria y la corrupción. Yo veía Star Trek por otras cosas, ¿verdad? Sí, porque cada capítulo era una disertación sobre algún tema del ser humano trascendental. Sí, exactamente. Y me gustaba ese futuro optimista que nos pintaba Roddenberry. Y sí, yo siento que, no, o sea, yo veía Star Trek por eso. Sí. Si no tiene eso... El entendimiento de la conciencia de lo que es el ser humano, de lo que es cohabitar, de lo que es los sentimientos. O sea, siempre había un tema trascendental, filosófico dentro de Star Trek, y esta serie nueva no lo tiene. Definitivamente. Lo han perdido. Y por ejemplo, digamos, las series viejas eran capítulos individuales, a veces con un arco un poco mayor, pero esta básicamente han perdido lo que son los capítulos individuales, y es un arco completamente, digamos, como las series que se hacen ahora. Que son todas una gran historia. Todo es una gran historia, entonces todo es un arco completo. Entonces toda esa disertación sobre el ser humano se ha perdido, ¿verdad? Entonces Picard, como te digo, sí está ubicado en el universo Star Trek, con los personajes y todo, pero no es Star Trek. Sí, no se siente como Star Trek. Sí, y es la serie más diferente de todo lo que hemos visto. Así, más aún que Discovery. Más aún que Discovery. Sí, no me promete, no me llama la atención. Sí. Pero es interesante. Es interesante, pero yo lo he dicho muchas veces. Si el asunto es ver una serie futurista, pero una serie de ciencia ficción, pero oscura y más nihilista y todo, ahí está The Expanse en Amazon Prime, que es excelente. Ya va a empezar su tercera temporada y no es Star Trek, es otra cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, otra de las series que he visto es Doctor Who. Doctor Who, yo tengo rato de no ver Doctor Who. De verdad que yo, después de la primera temporada con la doctora, yo no apostaba absolutamente nada. Fue algo muy, ¿cómo se llama? Yo sentí que iban a darle un respiro al doctor después de la primera temporada con la doctora. Sí. Porque fue como muy controversial, ¿verdad? Es que no aportaba absolutamente nada a la mitología del doctor. Todos los capítulos fueron como otra cosa, o sea, no era Doctor Who. Ella lo hacía bien. Jodie Whittaker lo hacía muy bien. Yo creo que no ha habido un mal doctor. Ha habido malos guionistas. O doctores que los guionistas no saben qué hacer con ellos. Sí, exactamente. Pero todos los que han hecho el doctor, como Capaldi, por ejemplo. Capaldi fue un desperdicio para mí de doctor. Porque él podía dar muchísimo más, pero los guionistas no supieron qué hacer. Entonces, la primera temporada de Doctor Who, es más, vean, de verdad, si ustedes quieren la pueden quitar. O sea, empiezan a ver la primera de la doctora. La primera de la doctora la pueden quitar, obviar. O sea, no pasa absolutamente nada trascendente en la vida del doctor. O sea, casi que puedes quitar al doctor de ahí y son un montón de episodios ahí y ya. O sea,
Entonces ustedes pueden quitar esa, si no les gustó, si empezaron a ver esa temporada y no les gustó, quítenla. Quítenla y empiecen con la segunda temporada, porque la segunda temporada empieza muy bien. ¿Ah, sí? Y la llevan ya, o sea, ya la segunda temporada sí es Doctor Who. ¿Cuánto llevamos de la segunda temporada? Ya terminó. Ah, ya terminó. Ya terminamos los 10 capítulos del Doctor. Y sí tuvo trascendencia, mucha trascendencia en la historia del Doctor. De hecho, ha sido muy controvertida, pero nos tiramos atrás a la serie. Controvertida en el buen sentido de la palabra. Más o menos. Sí, pero es que, digamos, por ejemplo, es que como te digo esto sin spoiler. No me tires spoiler. Yo sí quiero volver al Doctor Who. Tengo como 4 años de tenerlo abandonado. No sé cómo es que tuvimos que tirarnos a la serie original. Nada más te voy a decir esto. Tuvimos que tirarnos a la serie original para saber que antes de la primera encarnación que vimos en la serie, había otras encarnaciones. O sea, uno no es uno, en realidad. O sea, el Doctor número 1 que nosotros vimos. Pero entonces la cuenta pero entonces la cuenta y los 12 y el 13º. Entonces, aparentemente, el Doctor tuvo más encarnaciones. O sea, ya esta no es ni siquiera la segunda ronda de doctores, digamos, porque tiene 13 reencarnaciones, ¿verdad? Sí. Y después tuvieron que el consejo de Gallifrey tuvo que darle otra ronda, ¿verdad? De encarnaciones. Parece que no es la primera vez que sucedía. Entonces nos tiramos a la serie original a ver un capítulo donde al Doctor se ven las encarnaciones que ha tenido, digamos, es Tom Baker en la época del Doctor número 4, ¿sí? Donde hay una máquina donde él se enfrenta psicológicamente con otro galiferiano. Es cierto, esa escena es muy comentada entre los fans, así, de los fans de los Bravos, porque se ven muchas caras que no son. Y entonces, claro, vemos a los 3 doctores anteriores y otras personas. Y empieza a tirarse más para atrás y vemos que el Doctor ha tenido otras reencarnaciones. Pero eso nunca se había explorado. Y en esta temporada se explora. Ok. Píntenme interesado. Hay una trascendencia mayor de lo que está sucediendo y vemos escenas en Gallifrey. Y no, bueno, lo voy a dejar ahí porque ya sería spoilear. Pero sí, digamos, se vuelve interesante. Y tenemos los típicos capítulos individuales que tal vez no tienen mucha importancia, pero tienen su relación, su gracia y todo. Pero también tenemos los capítulos que están haciendo esta temporada y los últimos 2 capítulos pues están bastante bien hechos. Entonces el Doctor, esta temporada me gustó muchísimo más que la temporada anterior, pero pueden empezar. Yo creo que los guionistas... ¿Podemos ignorar entonces las temporadas de Capaldi? No, digamos, tal vez no tanto, pero la primera de la Doctora la pueden quitar si quieren. O sea, sinceramente, si alguno es muy fiebre del Doctor, ya sé que ya ha visto esa temporada. Pero la verdad es que no. Es más, ni el especial de Año Nuevo del año pasado es de verdad que ni siquiera quiero ver. Se inventaron ahí un Dalek rarísimo que yo... De verdad me daba cosa ver eso. Yo dije, nunca hemos visto esto en Doctor Who y no tiene ni siquiera sentido. O sea, el especial de Año Nuevo del año pasado, yo decía, ¿qué es esto, por Dios? Pero como que le hicieron caso a la gente y después de un año de no tener al Doctor, empezamos bien. Empezamos bien y se metieron de lleno en la mitología del Doctor. Perfecto. Otra cosa que he visto es Castlevania. Castlevania. Sí, esos son poquitos capítulos. Yo siempre he estado picado por verla y nunca le he dedicado el rato. No le puedo decir anime porque es producción estadounidense. Sí, pero tiene estilo anime, digamos. Tiene un estilo anime, pero es una animación de Netflix y sigue siendo buenísimo. Sí, me acuerdo que la primera temporada dejó muy satisfecho a todo el mundo, ¿verdad? La segunda también para mí fue súper satisfactoria. Y si les gusta el tema vampírico, la verdad es que esta serie se las trae muy bien, de verdad. Son capítulos pequeños y te la tiras en una tarde, digamos. Cada temporada te la puedes tirar en una tarde perfectamente y a uno lo sigue sorprendiendo. A mí me sigue, la animación es muy buena y la historia va bien. La verdad es que yo no la dejo, o sea, apenas sale
la temporada, trato de verla, y entonces esta Castlevania sí la vi. ¿Vos has visto algo últimamente? He visto muy poco. He visto Sí. un poco, he estado demasiado enredado, como habíamos comentado en el episodio anterior. Este principio de año ha estado fatal. Sí logré ver la última temporada de Rick and Morty, que la había dejado tirada. Los 6 capítulos. Los 6 capitulitos, que estuvo buenísimo. Muy bueno, digamos. Qué bien, Rick and Morty, qué bien. Los que me conocen y los Ajá. que no han visto los capítulos pasados, yo siempre he dicho Rick y Morty No es tú. no es de mi gusto, ¿verdad? Ujú. Por lo soez que es y por asquerosa que es. Ujú. Pero he de decir que es una muy buena serie. O sea, porque a mí no me guste no significa que no sea buena. O sea, Sí, yo reconozco que la serie es muy buena. Ujú. Y la he visto toda. Todo lo que ha salido la he visto, ¿verdad? Y me sigue sorprendiendo el capítulo de Rick Pepinillo. Ah, sí. Es un Pickle capítulo Rick. impresionante, la verdad. Y no, o sea, yo reconozco que la serie es muy buena. Sí, no, a mí francamente esta me sorprendió y me encanta como fan de la ciencia ficción. Las Me referencias. encantan las referencias, todo el capítulo en que empiezan a enviarse versiones de Rick al pasado para cambiar el futuro, entonces a matar al bebé Hitler, pero entonces a evitar que maten el bebé Hitler. Y, o sea, eso son complicados. O en el que van a la convención de ¿cómo se llama? De robos. De robos. Sí. Eso es impresionante, ¿verdad? De que, Con todos pero los es que niveles. yo ya sabía que vos ibas a hacer esto, ¿no? Pero como ya sabías que hacer esto, entonces yo hice esto. ¿verdad? O sea, es como... No, es fenomenal, en realidad es fenomenal. O sea, cómo toman todos esos clichés de estas películas, de este cine, y los llevan a su máxima, ¿verdad? A su máxima expresión. O sea, es que los creadores de Rick and Morty entienden el sentido de toda la ciencia ficción y de algunas películas de acción y demás, y entonces meten ese tipo de cosas. Entonces la serie es muy rica, la verdad. Sí, no, y la serie está llena de detalles, cada línea es un chiste o una referencia, y prácticamente los capítulos hay que verlos 2 o 3 veces para terminar de asimilar todo lo que dicen y todas las referencias, todos los chistes que suceden en el fondo, ¿verdad? No, es espectacular, en realidad. Sí, ¿Es solo 6 capítulos de esta temporada o es que no, vienen... es creo que la primera parte de la temporada. Ah, ok, entonces que esperando la siguiente temporada. Siguiendo, sí, vamos a esperar la segunda parte de esta temporada. Uh-huh. Entonces, qué bien, Rick y Morty. Pero Rick y Morty, qué bien. La verdad es que sí. Uh-huh. Vi algo que me sorprendió. ¿Ah, sí? Sí, me sorprendió bastante. Fue el Mesías. Es una serie que está en Netflix. Ajá. Yo no le entré con muchas ganas, de hecho, cuando me la recomendaba, no le vi como mucho futuro tampoco. Yo no le vi a futuro hasta que alguien me dijo, ¿has visto esto? Yo es que tengo muy presente, digamos, el tema religioso y demás. Uh-huh. Entonces, la serie te deja picando algunas cosas. O sea, ¿qué pasaría si realmente... La historia no cierre, queda abierta para una siguiente temporada. Queda abierta para la segunda temporada. Pero vos, por momentos, digamos, no sabes, el chavalo que hace de Mesías, uh-huh. ¿verdad? Vos decís, ¿cómo sería una persona? O sea, si el Mesías viniera nuevamente, o sea, ¿qué esperamos de él? Uh-huh. ¿Cómo reaccionaría este mundo? Este mundo actual, ¿cómo reaccionaría a él? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las decisiones que tomaría? ¿Sería muy mediático? Uh-huh. ¿No sería mediático? ¿Sería influencer? Sí, o sea, ¿cómo? Entonces, por momentos vos decís, te deja pensando mucho, sobre todo para los que creemos que puede venir, digamos, porque la serie es un poco religiosa, porque se mete con el judaísmo, digamos, sobre todo las religiones que se centran, ¿verdad?, en Medio Oriente, sobre todo, porque toda la base inicia ahí, ¿verdad? Entonces, él inclusive dice, yo no vengo a representar ninguna religión, los vengo a representar a todas. Uh-huh. ¿verdad? Entonces él se planta y hay cosas que el chavalo hace que vos decís, no sé cómo hizo esto. Uh-huh. Pero hay otras que vos decís, sí, claro, es un engaño. Uh-huh. ¿Verdad? Esto lo hizo fácil, hizo un engaño aquí, hizo un allá. Sí, la serie juega con esa duda. Entonces te deja las dudas por todo lado, ¿verdad? Okay. Y entonces eso es interesante. Y es muy ambiguo en algunas cosas, porque vos decís, sí, esto pudo pasar así, pero pudo pasar así. O sea, y entonces, y
todos, o sea, al principio no le prestan mucha atención, pero después de un tiempo, todas las agencias de espionaje y seguridad del mundo Es interesante eso. están encima del carajo Ujú. porque está causando problemas realmente. Están investigando toda su vida, se dan cuenta de quién es, por ahí sale el hermano hablando y diciendo que el tío era un mago y les había enseñado cómo hacer muchas cosas. Entonces ya te da otro elemento para decir, para dudar de las cosas que hace este carajo. Entonces, pero por otro lado, hace cosas que vos decís, what the fuck, ¿cómo hizo esto? ¿Verdad? ¿Cómo logró, digamos, caminar por el agua? Caminar sobre el agua, en medio Washington, D.C. ¿Verdad? Entonces, sí, con un montón de gente alrededor, ¿verdad? Y no es de esos magos que vemos en los shows, ¿verdad? Sí. Que ya sabemos que lo hacen con todo el mundo ahí, todo el mundo sabe que está una grúa y todo el asunto. O sea, eso ya está más que sabido, sino que el chaval lo hace ahí en vivo y a todo color y con un montón de gente. Pero entonces te deja la duda de cómo reaccionaría la gente, tanto cristianos, musulmanes, judíos, cómo reaccionarían a un tipo que dice ser hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, por momentos es bastante interesante. Y ver, digamos, el chaval se vuelve tan peligroso que una de las agencias lo manda a matar. Simplemente hay que desaparecerlo, ¿verdad? Pero ahí es donde queda para la segunda temporada. Pero, véanla, si a alguno le interesa ese tema sociopolítico, religioso y después hablamos. Yo no le tenía fe, la verdad. No, yo tampoco. Yo veía el asunto es una seriecilla más, pero me puso a pensar bastante. Eso fue lo que me gustó. Me puso a pensar bastante. Y eso es interesante. Sí, por lo menos. Muy bien. ¿Vos has visto alguna otra cosa? Mira, me encontré en Apple Plus, después de haber intentado ver un par de seriecillas que estuvieron flojillas ahí, me encontré Mythic Quest, Raven's Banquet. Me habías dicho. Sí, que es en Apple. En Apple TV, en Apple TV Plus, que es una comedia sobre una compañía que se dedica a producir el juego del roleplay más grande, más popular en el mundo, algo así como World of Warcraft o alguno de esos, o LOL. Y entonces todo lo que pasa ahí con el creador del juego, que es un tipo lo más egomaníaco posible, con los sufridos programadores que están detrás, con el director de marketing, que lo único que le preocupa es cómo venderle microtransacciones a toda la gente, ¿verdad? Y la verdad la disfruté tanto. La amé cada minuto. Me hizo demasiada gracia. La disfruté montones. Sí, fue algo muy frustrante porque son solo 9 capítulos, entonces trataba de ver solamente uno al día para rendirla. O sea, sí la disfrutaste montones. La disfruté montones. Para mí es por mucho lo mejor que he visto en Apple TV, que es una plataforma que yo todavía no le veo ningún futuro. Pero esa seriecilla me pareció una maravilla, en realidad. La disfruté montones, tiene mucho humor geek. Yo no soy gamer y aún así la pude ver sin ningún problema, exactamente. Eso es lo bueno. Sí, o sea, no es una serie que no depende de que sea... Y estoy seguro que si alguien es gamer la va a disfrutar todavía más, porque tiene un montón de referencias, de detallitos y todo, que está muy bien hecha, muy bien escrita. Eso de que, digamos, plantean una cosa, dicen una cosa y a los 2 o 3 capítulos se retoma, ¿verdad? No hay hilos sueltos. En realidad la disfruté montones. Mythic Quest, Raven's Banquet, que ese es el nombre del juego, ¿verdad? El nombre del juego es Mythic Quest y Raven's Banquet es la última expansión del juego. Entonces la serie empieza cuando están sacando. La serie empieza, de hecho, cuando están a punto de sacar esa última expansión. Y entonces tuvo problemas adentro porque el director del juego, el consultor creativo, quiere arreglar una pala para venderla como arma, y entonces eso atrasa todo el proceso creativo y todo el asunto de las compilaciones del código que ya está listo y no tienen que retroceder. O sea, no sé, yo la disfruté un montón. Ahí entonces, si la ven o si no la han visto, me cuentan qué tal. Ok, listo. A ver, ¿qué más has visto? Carbono Alterado, segunda temporada. Carbono Alterado, yo estoy luchando con esa temporada. Y es una lástima porque, digamos, los conceptos que salían muy bien en la primera temporada
son los que funcionan bien en esta temporada, Ajá. pero digamos, para desgracia de Anthony Mackie, hay cosas que como que no van bien, ¿verdad? Y no ya no sorprende, ya no tiene el factor sorpresa, ¿verdad? Ujú. De la reenfunda. Sí, eh, todos los juegos del asunto de sacarle, ¿verdad? La sí, personalidad y meterse en nuestro cuerpo, que tenía juegos muy interesantes la temporada, la primera temporada. sí, aquí Ujú, se van mucho por las ramas de algunas cosas. ujú. Entonces, como que la serie no termina de llegarte. Las escenas Sí. de acción están muy bien Sí, logradas. sí, yo vi, digamos, ya te digo, yo la voy a terminar, pero veas que me está costando los capítulos, se me hacen largos, se me hacen pesados. Ujú, Tengo ujú. que verla, noto mucho menos sexo en esta temporada. Sí, creo que solo hay que yo me acuerdo, solo hay como una escena de Sí, o sexo. sea, digamos, ya voy por el tercer capítulo y solamente Anthony Mackie ha salido desnudo, mae. ¿Qué clase de, qué pasa, mae? Sí, A estas alturas ya en la primera temporada, medio mundo había salido chingo. Todo el mundo, tampoco mae. así, pero sí, 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 había más sexo y Sí, sí, más ese ambiente. Esta no se siente tanto como Blade Runner. Digamos que habíamos comentado en la sí, primera temporada que ajá. el mundo se sentía mucho Blade Sí, esta se Runner y siente un entonces esta no poquito. se siente tanto No, esta se siente un poquito diferente. diferente. Igual es una serie que yo siento que se toma a sí misma más en serio de lo que debería. Ujú, Y eso uno lo notaba en la primera temporada, pero en esta se nota todavía más. ujú, ujú, Sí, ujú. una serie que quiere, que pretende ser más inteligente y más profunda de lo que en realidad es. Sí, la Siendo primera más. temporada era más interesante. Yo siento que Ajá. tenía dejos ahí de cine negro y otras cosas que esta Sí. no tiene. Y es que también el descubrir ese mundo, que lo hacemos en la primera temporada, es muy interesante. Entonces uno, ¿cómo se llama? Uno tal vez perdona o disimula un montón de problemas que tiene porque el mundo es muy interesante. Ujú. Pero en esta ya el mundo lo conocemos y la historia no es No, tan es que es interesante. más plana y se vuelve una historia simplemente de acción, ciencia ficción, punto. Ajá. Ya. Entonces ya toda la cosa interesante tal vez que teníamos en la temporada anterior, Y todas las inclusive de meditaciones filosóficas. profundidad y algunas Ujú. cosas que había, ¿verdad? Submundos dentro de este mundo, aquí no. Nada más lo único lo que nos presentaron nuevo tal vez es eh, que las inteligencias artificiales como Poe, Ujú. ¿verdad? Había más inteligencias por ahí, Ajá. cosa que no era raro saber. Y Inclusive ya las habíamos visto en la sí, temporada anterior. algunas, Ajá. algunas. Sí, pero digamos, hay una chica que lo ayuda y Poe está fallando, tiene problemas de programación, Sí. entonces ella es la que se encarga esta vez. O sea, hay ciertas cosas que se vuelven interesantes, pero es el único submundo que vemos esta vez y no, o sea, no llega a ¿No? interesarme tanto como la primera temporada. No, 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 no. No, no. Vamos a ver, ya te digo, estoy luchando con ella y cuando la termine les cuento qué tal. Sí, 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 sí. Sí. Tal vez si hacen, no, bueno, no sé si para dónde iría una tercera temporada. Esta Mm, temporada está muy orientada hacia el personaje principal, ajá, hacia ¿verdad? Takeshi. Ajá. Takeshi Kovac. Kovac es muy orientada hacia el personaje principal y ya no tiene otras cosas, digamos, ya no hay un misterio que resolver, ya no hay, o sea, Ujú, simplemente es el chaval y ya, ujú. punto. Entonces, no, ese tal vez es el mayor problema de los De escritores que- en esta temporada. ¿Qué más has estado viendo? Entonces, aparte de Carbón Alterado. Uf, bueno, vi Titans. Ajá. Vi Sé que Titans. La segunda temporada de Titans. te sorprendió mucho la primera temporada, me La, acuerdo. la, Te la primera gustó mucho. temporada me gustó mucho. Pero. Pero la segunda temporada es fatídica, por Dios. Ah, qué mal. Qué cosa más terrible. Desde que inicia, porque uno pensaba, digamos, que el papá de Trigon iba a ser una amenaza mayor y en dos toques ya resuelven ese asunto en el primer capítulo de la Ajá. segunda temporada y ya, se acabó. Y empiezan con otra cosa y, y es tan mala y tan floja que Ah. uno se queda, pero ¿qué es esta cosa tan terrible, por Dios? O sea, de verdad, no, tomaron unas decisiones que definitivamente no me gustaron. Ok. Entonces, no,
segunda temporada de Titans. No pegó. No, Ok, entonces pasemos a otra pegó cosa. otra Entonces. cosa. Vi una seriecilla que me llamó la atención, o sea, es Ajá. bastante particular, que se llama Daybreak. 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 ¿Cuál Es es? un mundo posapocalíptico, Ujú. pero basado en las tribus Ah, colegiales. que es como de adolescentes. Como de adolescentes. ey, el tráiler se veía muy bien. Es, es vacilona, de Ajá. verdad. Es vacilona. Y, digamos, los deportistas se vuelven los Mad Max Ajá. de este mundo. Y hay capítulos que realmente me sorprendieron montones. Ajá. Pero la serie, para mí, estuvo divertida, estuvo vacilona. El problema es que la serie no tiene un público meta. Te voy a decir. Ah, Ese eso es está el gran- extraño. Ese es el gran problema Ajá. de esta serie. O sea, si ellos se fijaron en un público meta, Ujú. que eran los adolescentes, Ajá. pues todo este asunto de las tribus, pues sí, pero tiene una cantidad de referencias, por ejemplo, a cine de los 70s, que ningún carajillo va a Sí. entender. Ok. O sea, y sobre todo películas de artes marciales de los 70s que ningún carajillo va a entender, Ajá. ¿verdad? Uno la entiende, digamos, yo la entiendo porque he visto mucha película de artes marciales, la guillotina voladora, todo ese tipo de cosas ya uno la entiende. La serie tiene una narrativa interesante, saca a Matthew Broderick del olvido casi, ¿verdad? Y lo convierte en un personaje importante en la serie. Pero desgraciadamente, digamos, la serie, como no se definió nunca para un público específico, como que trata de hacer demasiadas cosas. trata de abarcar mucho, entonces, sí, claro, y el problema son las referencias, hacen mucha referencia a cosas de cultura vieja, pero si la serie está orientada, ¿a dónde está orientada? ¿Al público joven o está orientada a la gente vieja que va a entender las referencias? ¿Qué problema? Entonces, se Sí. vuelve un problema, Ajá. ¿verdad? Entonces, la serie no es nada raro que la cancelara. O sea, entonces solo tiene y solo va a tener una temporada, sí. Sí, entonces, pero es interesante, por lo menos la pasa uno bien, Ok. se ríe, hay tonteras, todo en este mundo posapocalíptico, donde solo unos cuantos salieron ilesos Ujú. y al principio nadie sabe por qué, pues ya después se resuelve. Entonces, Ok. sí, los que no se convirtieron como en zombies raros, Ajá. ¿verdad? Pero es interesante, algunas Ok. cosillas son interesantes. También vi la última temporada de Mayans. Mayans MC. Última. No, Bueno, no. la más reciente. La más reciente. Ok, pues La más reciente. este es el spin-off de... Perdón, el spin-off de Sons of Anarchy. Y bueno, pues está más o menos. Ah, sí. Sí, estuvo más o menos, digamos. Esta temporada, te digo, o sea, sí, el problema es que los que vimos Sons of Anarchy, Ajá. ya sabemos que los pleitos son los mismos, por territorio, por drogas, por armas, por lo que sea, hay un pleito entre los... Entonces vieran que se vuelve como muy cansón, digamos. Ajá. Lo único es como que los tienen mismos conflictos. los mismos conflictos en otro escenario, Ujú. ¿verdad? Que este es más orientado a la frontera con los mexicanos, pasando droga, de los carteles. Son los mismos conflictos en otro escenario. Entonces vieran que se hace como cansón el asunto. Sí, Entonces pues la serie no Mayans aporta. no aporta nada. Oh, qué No lástima. aporta nada. Entonces yo no sé. Tal vez tenga otra temporada. Ujú. Sin embargo, no creo que pase mucho más. O sea, tendrían que hacer algo extraordinario en la siguiente temporada para que la gente siga interesada. Ok. Porque por el momento yo creo que la gente no se está interesando tanto. Digamos, yo que fui fan de Sons, los momentos que a uno lo hacen brincar más son cuando hay referencias a los songs, digamos, donde salen personajes que ya hemos visto en la serie anterior y salen aquí, ¿verdad? Entonces me dice, mae, era este mae. Entonces,
Pero entonces ahí es donde vos te preguntas, es que los personajes de esta serie no son tan buenos como, como los personajes anteriores de la serie anterior, o no son tan interesantes como los de la serie anterior. Entonces estos personajes me están aburriendo. Entonces ahí es donde tenés problemas, sí. ¿verdad? Y bueno, creo que lo último que iba a comentar, bueno, he visto otras dos series, Sex Education, que sí es completamente orientada a adolescentes. Sin embargo, yo creo que uno también la puede disfrutar desde cierto punto, entender ese mundo adolescente. A uno tal vez le cuesta un poco entenderlo. Sex Education es muy sexuado el mundo nuevo, ¿verdad? La juventud. Sí, esa serie es en la que sale una chavala que es igualita a Margot Robbie. Margot Robbie. ¿Sí? No. No. La mamá del chico, digamos, porque son adolescentes, y la mamá del chico es Gillian Anderson, que con 50 y tantos años todavía se ve guapa, ¿verdad? Entonces, la premisa de la serie, al menos en la primera temporada, para los que no lo han visto, se basa en esta familia. Bueno, Gillian Anderson es una psicóloga que está enfocada a la parte de sexualidad, ¿verdad? Y tiene un hijo. El hijo en algún momento tuvo un trauma con su papá, que entró y estaba teniendo sexo con otra persona que no era su mamá. Entonces el chico sabe mucho porque ha escuchado mucho a su mamá, ¿verdad? Hablar de sexo y demás. Pero él tiene un problema, nunca se ha podido masturbar. Entonces él no logra, entonces él tiene algún problema. Pero donde la gente se entera, digamos, los otros chicos de la secundaria se enteran de que él sabe bastante, ¿verdad? Empiezan a pedirle como consejos de cosas. Entonces la serie se vuelve interesante porque ves todo este mundo juvenil, digamos, para uno como papá es importante tal vez interesante. Conocer este mundo, porque el mundo que tienen los chicos ahora es súper complicado en este sentido, ¿verdad? Sexual, es muy sexual. Y no digo que en el mundo de nosotros no haya sido sexual, digamos, desde los primeros años, pero el de ellos es todavía más, y con el asunto de que puedes escoger tu inclinación sexual, andas viendo, experimentando muchas cosas, y eso es ya la normalidad de todo el mundo. Es importante, digamos, que los chicos tengan cierto conocimiento que los papás a veces no les damos, ¿verdad? Entonces tal vez por eso se llama Sex Education la serie, porque si ves ciertas cosas, ciertos comportamientos de los jóvenes que tal vez a veces inclusive vos decís, no, eso no pasa así, pero sí pasa así. Entonces es importante, digamos, tal vez uno como papá puede verla desde un punto de vista, sí es un poco sexuada la serie, ¿verdad? Pero es que es lo normal. En una serie que habla de sexo, posiblemente haya mucho sexo, ¿verdad? Y hay desnudos explícitos, ¿verdad? Entonces tal vez hay que tener un poco cuidado si quieren ponerle algunas escenas a los jóvenes. Pero les aseguro que nada que no hayan visto en la red. Nada que no hayan visto en la red. O sea, los chicos ahora tienen acceso libre a muchas cosas que uno jamás, digamos, en nuestro tiempo ni imaginábamos que existían, ¿verdad? Entonces ahora ellos tienen libertad más allá de lo que nosotros podemos controlar, y lo que tenemos que hacer es educar, generalmente. Interesante. Y por último, vi Nightfall. Esa era la de los Caballeros Templarios, ¿verdad? La de los Caballeros Templarios. Son tan distintas la primera y la segunda temporada. La primera temporada es, o sea, se basa en el Grial. En la segunda temporada, más que todo, es sobre el fallecimiento o el ocaso de los Caballeros Templarios a manos de los franceses, del rey de Francia. Entonces la seriecilla no pasa de ser medio interesante, pero no pasa de eso. No pasa de eso, y aunque tiene algunas escenillas de acción y bonitas, interesantes y todo, no da para más. No, ya no da para más. O sea, podría dar una tercera temporada porque la dejan abierta. El final yo siento que es lo más poco apegado a la realidad que pudo haber hecho, porque sabemos que básicamente todos los caballeros templarios murieron quemados
Sí, se exterminó la, Se la, exterminó la la orden orden. completamente en Francia, y eso es lo que pasa en este, pero Ajá. todavía quedan 3 años donde se van eliminando de los otros reinos que Ujú. habían en Europa. O sea, la orden templaria, la famosa orden 66, ¿verdad? Que está Sí, basada en lo que le pasó a los templarios, ajá. básicamente. Es esto, digamos, eliminar a toda la orden de los templarios, como se elimina a la orden Jedi, ¿verdad? En el otro lado. Eh, y todavía son 3 años más para eliminarlos del resto de Europa. Entonces yo siento que si hay una tercera temporada va a ser básicamente fuera de los límites de Francia y viendo a los templarios cómo van falleciendo en el resto de Europa, básicamente. Ok, sí, no suena muy interesante. No, no. No, 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 porque tienen que meterle otras cosas, amor y Sí. carajadas. En esta hay una, digamos, meten un concepto muy interesante que es el entrenamiento de los Ok. templarios en la segunda temporada, pero sí, tal vez es el concepto más interesante que hay en la serie, Ujú. pero la serie no va para tanto, Ok. básicamente. ¿Vos viste algo más? Básicamente en esas estoy. Básicamente en Ah, bueno. Vi la última temporada de Suits. Ah, ya terminó. Sí, ya terminó oficialmente Ah, Suits y terminó del verbo terminó la serie ya, hasta ahí sí, la dejaron. hasta el puro final. Inclusive dicen que esto está dedicado a la familia de Suits y toda la caramba, o sea, Ya terminó. la mataron. Ya la mataron y estaba bien. Sí. Sí, es una serie entretenida para ver sin tener mucho compromiso emocional, ¿verdad? Sin pensar mucho. ¿Son capítulos Enti- individuales o tienen un arco no, más largo? tiene un arco más largo, pero se puede ver casi que por capítulo individual. Pero sí tiene un arco largo, especialmente hacia el final. Eso pasa mucho, ¿verdad? Que si hacia el final de la temporada como que va calentando el arco principal y al final solamente es sobre eso, ¿verdad? Sí, sí, Lo sí. que va. Y yo creo que terminó bien. Yo creo que ya no se le podía jalar más el rabo a la ternera, ya los personajes se sentían cansados, los conflictos se sentían cansados, ya inclusive ya ahí ya empiezan a salir bromas sobre las mismas cosas que han pasado porque son muy repetitivas, ¿verdad? Entonces ya ellos mismos bromean sobre eso y ya cuando la serie toma esa perspectiva de autocrítica, ya sabes, ya sentís que se está Se acabando la está cosa, ¿verdad? acabando, sí, sí, sí. Entonces ya terminó Suits, pude ver la última temporada y estuvo bien. Ah, Sí, no es una serie que yo recomiende que le diga que es una maravilla, pero es una serie divertida sí, 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 para sí. perder el tiempo. Ahí es como un placer culposo. No, no es placer culposo porque no es mala, pero no es así como la... O sea, en una época como ahora que tenemos acceso a tanta televisión de tan alta calidad, o sea, Suits no es así como... Es una seriecilla más, Es una digamos, ahí como... seriecilla sí. más, Sí, igual, exactamente. yo estoy viendo Lucifer en este momento Ok, ¿y que es parte esa del... serie es satánica, man? Sí, sí, porque sale el diablo. O sea, el diablo. Oye, por ahí, Y no se les va a salir señor. el diablo. ¿Qué le va a salir el ¿Y, diablo? y qué tal Eh, Lucifer? bueno, primero que todo, Esa digamos, serie la compró Netflix, ¿verdad? la compró Netflix. Me No parece que sé. los últimos capítulos dice original de Netflix. No, no sabría. No, no, te Bueno, soy muy sincero. ajá. Voy a buscar el dato. Es la que estoy poniendo para dormirme. Sí, Es esa serie que uno pone ahí nada más porque un capitulillo nada más ahí como por día, por ver exactamente, algo. exactamente. Como qué ganas de ver No le tengo que televisión. poner mucha atención Qué ganas de porque ver televisión, pero qué pereza sentarse a asimilar asimilar Westworld. algo. Ajá. ¿Verdad? O sea, meterse en una cosa como esa, Que ya ¿verdad? empezamos Westworld, Y ya recuerdo. empezó Westworld, exactamente. O sea, que no es Eh, así como sentarse a asimilar, sí, ¿cómo se la llama? profundidad Chernobyl. filosófica y Sí. las implicaciones sociales y todo. No, no, digamos, de hecho, Ujú. para los que no saben, Netflix, Lucifer está basado en un personaje de Neil Gaiman Es el que, diablo. que fabricó para DC. Ajá. Entonces la serie es bajo el sello de DC. Ah, qué interesante. Entonces, sí, aunque no crean, la Ujú. serie de Lucifer es comiquera. Vaya, pues. Entonces, es una seriecilla ahí como para ver tranquilamente. A alguna gente le gusta. Pero no es una serie Liviana. más. Es Liviana, una es serie una liviana. serie más. Que yo quiero recalcar que hace falta.
o sea, no puede ser que cada vez que uno se siente a ver televisión sea a ver Watchmen, ¿verdad? O sea, hay veces simplemente hace falta sentarse a ver algo, sí, hace falta sentarse a ver algo liviano, algo Sí, sí, sí. para desintoxicarse un rato. Es correcto. Y a mí me hacen falta más comedias, digamos. Yo no entiendo, digamos, Sí. el cine cómico, digamos, de verdad me hace falta una serie Una como buena. Big Bang Theory que ya terminó. Sí, esa serie la dejé tirada, dejó de hacer mirada. Bueno, Sí, yo sí. creo que por eso disfruté tanto Mythic Quest, porque también hacía rato que Que no que veía no- una comedia. una comedia que disfrutara tanto, sí. Sí, digamos, How I Met Your Mother. Yo Ajá. extraño How I Met Your Sí. Mother. Ah, bueno, Brooklyn 99, que yo en algún momento le había comentado. Es una seriecilla también, divertida, cómica, sin tener muchas que entrar. expectativas. Ya la dejé tirada, ya me aburrió. Sí, Sí, eso que estás viendo un capítulo y ya casi que sentís el chiste que viene, ¿verdad? Ya me aburrí. ya, Pero igual, le saqué buen jugo. Le saqué un jugo como de 60 capítulos. sí. Es que es de esas series que uno tiene para no pensar. Exactamente, capitulitos de media hora que uno puede sentarse a ver, digamos, estás trabajando, paras para almorzar, puedes ver uno, hasta 2 capítulos rapidito y ya estuvo. Sí, porque duran 20 minutos. Ajá. Sí. Bueno, Sí, sí. para la próxima espero contarles un poquitito sobre Harley Quinn. Ajá. Ahí me metí a verla, estoy Ok, viendo ahí. pero o sea, dicen que está buena, pero no Es la has una terminado. animada de Harley No la has Quinn. terminado. No, la llevo ahí. Ajá. He visto como hasta el capítulo 5, pero ahí la llevo. Entonces, para la próxima, cuando ya termine de ver Harley Ajá. Quinn, les comento un poquitito. Cuando termine de ver la última temporada de Los Siete Pecados Capitales, que es un anime. Ese sí es un Sí. anime. ¿Te había gustado mucho la temporada anterior? No, No. había dicho que es que el problema de Los Siete Pecados es que es un revoltijo de cosas, Ajá. ¿verdad? Entonces el problema que no me llega tanto, digamos, y esta temporada se tiró a la Guerra Santa de hace 3000 años y entonces hacen una mezcolanza de cosas, pero ya vas entendiendo varias de las cosas que tienen. O sea, los japoneses sí son muy inteligentes en ese tipo de narrativa. Ajá. No te sueltan la sopa de una vez. Sí. O sea, ya el mundo está creado y te introducen en ese mundo, te dejan muchas interrogativas que después van resolviendo. Sí, pero te dejan los confiticos para que estés pegado. Exactamente, que es lo que no tiene The Witcher. The Witcher, que ya en el programa pasado habíamos comentado. Pero entonces Los Siete Pecados sí, lo que pasa es que de verdad es un revoltijo entre vampiros, hadas, ahí hay de todo, gigantes, demonios, el clan de las diosas que en realidad son como ángeles. Hay tanta cosa revuelta que vos decís, bueno, yo no sé quién se imaginó este mundo, la verdad. Pero bueno. Y me faltan algunos capítulos de Vikingos, entonces cuando ya está la última temporada de Vikingos, a ver qué termina ahí de pasar. La llevo, no la he terminado, entonces cuando termine de ver Vikingos, ahí les paso el dato. Ok, está interesante entonces, está interesante. Sí, para otra será. Sí, y también estamos debiendo el programa de las mejores series de la década pasada. Que es un problema porque tenemos una discusión aquí tremenda de que si son las mejores o las más importantes y que cómo determinamos si es buena, qué pasa si una serie empieza bien y termina mal. Entonces cuando logremos resolver todo eso... Si son las que más influencia tuvieron. Si son las que más influencia o las más recordadas. Sí. O son las que tuvieron mayor rating. Sí, ¿qué pasa si una serie empezó la década tras anterior, pero terminó la década anterior? Eso como cuenta. Tenemos ese pleito, pero ahí vamos a resolver. Ya lo estamos resolviendo, estamos buscando ahí lugares comunes y ahí les estaremos contando. Entonces, de momento, de ahí nada más. Sigan viendo tele, sigan cuidándose. Nos vemos. Chao. Lance las manitos. Chao.